Hola a todos, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo más, que espero que estén todos en sus casitas, estén pues muy a gustos, pudiendo tener otra vez esta forma, esta dinámica en la cual nosotros estamos haciendo desde línea, que si bien nosotros podemos estar lejos de ustedes, pero todos sabemos que estamos unidos por un mismo corazón, con un mismo deseo de adorar a nuestro Padre. Es un poquito raro, un poquito extraño, ya nos estamos acostumbrando a esta dinámica, gracias a Dios por estas tecnologías que nos dan la oportunidad de estar en sus casas, que podemos estar siguiendo adorando a Dios por medio de, pues desde aquí, bueno, nosotros estamos en la iglesia y ustedes en sus casas. Entonces vamos a darle primeramente gracias a Dios porque en esta etapa que estamos pasando, en estas batallas, en esta etapa de miedo e incertidumbre, nosotros podamos tener y seguir caminando con el saber, con el entendimiento que tenemos algo más grande esperando arriba, que como dice Colosenses, que no hay que enfocarnos en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales que están con nuestro Padre y con el Hijo a la diestra de Él. Entonces vamos a orar rápidamente para poder entregarnos y dar nuestro corazón hacia nuestro Padre el servicio de día de hoy. Señor, gracias por este día, Señor, gracias porque aún estando en esta situación, aún estando para muchos afanes, para otros miedo, para otros incertidumbres, Señor, podamos saber y entender que tu esperanza y la esperanza que nosotros debemos que estar teniendo ahorita no es en lo que esté pasando a nuestro alrededor, sino en lo que tú ya hiciste hace 2000 años, Señor, en la cruz, Señor, esa sangre preciosa que derramó y que limpió cada uno de nosotros nuestros pecados, Señor, que podamos saber y tener la certeza que hay algo mucho más grande que nos podamos imaginar, Señor, así contigo, y que en este caminar, Señor, en esta etapa difícil para muchos, para todos nosotros, podamos nunca perder la esperanza, Señor, de que hay algo mejor, Señor, y que podamos tener nuestros corazones fuertes, amarrados, Señor, a esa esperanza viva que tenemos para contigo, Señor. Te doy y te pido, Señor, por cada una de las familias de esta iglesia, Señor, y tu gran iglesia, Señor, que conforma tu cuerpo, Señor, que podamos seguir caminando fuertes y sabiendo que tú, Señor, tienes todo bajo control, Señor, y no hay nada que a ti se te vaya, Señor. Gracias, Padre, por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a cantar unas canciones, familia, y vamos a alabar a nuestro Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Dios
hiciste en mí. nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta.
pie. En su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, Señor. Nuestro descanso debe que permanecer en ti, Padre. No importa la circunstancia, no importa que nosotros buscamos el sobrellevar las cosas por nuestra fuerza. Señor, es un tiempo que podemos utilizar, Padre, para poder experimentar esto, Señor. Porque en esta situación realmente no hay mucho que podamos hacer. Esta cuestión del coronavirus nos impide el siquiera salir de nuestras casas, Señor. Y cuando más nosotros queremos hacer algo sobre eso, no se puede. Señor, gracias porque aún dentro de eso nos puedas enseñar a poder descansar en ti, Padre. Poder descansar, Señor, en la preciosa sangre de tu Hijo, Padre, que ya lo hizo todo. Te pido, Señor, por cada una de las familias de esta iglesia y de las personas que estén escuchando esto, que podamos centrarnos en la esperanza más grande que tú ya pusiste, de ese plan precioso que tú ya hiciste aún antes de la creación de todo. Señor, te pido que podamos postrarnos y escuchar el mensaje que tú tienes, Señor, ahorita, y centrarnos en lo que verdaderamente importa, Señor, que es en ti. Gracias, Señor, por este tiempo que podamos alabarte, adorarte, no importando la distancia. Señor, al final, para ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Hola familia, ¿cómo están? Estamos extrañándolos y bueno, siguiendo la dinámica que ahorita hemos tenido que ajustarnos, de estar viéndonos en línea y bueno, hacer iglesia y ser iglesia con esta nueva dinámica. Realmente pues extrañamos vernos cara a cara, el cafecito, el pan, la comida, el tiempo de alabanza y bueno, el estar en comunión. Pero pues vamos a aprovechar las redes para estar también conectados y bueno, seguir con las dinámicas que ya hemos estado llevando, como los grupos de conexión y también los servicios de cada domingo. Algo que nos han estado preguntando es sobre las ofrendas, y para esto hemos también adecuado una manera de poder seguir ofrendando. Y antes de darles la información, quiero compartir un versículo en 2 Corintios 9:7. Según la NTV, dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Hemos estado hablando sobre estos tiempos. Es un tiempo de afianzarnos de la palabra de Dios, de afianzarnos en sus promesas, de ir caminando con fe en lo que está pasando. Sabemos que algunas personas dentro del grupo de hermanos están pasando diferentes situaciones laborales, familiares, etcétera, etcétera. Pero sabemos que Dios es bueno y que Dios es fiel, y que a final de cuentas su nombre va a ser glorificado por medio de todas las situaciones que están sucediendo. Así que para las personas que nos han preguntado de qué manera pueden ofrendar, hemos desarrollado o hemos visto dos mecanismos en que los pueden hacer. Número uno, pueden hacerlo por medio de transferencia, por medio de una aplicación de su banco, y únicamente con el número clave de una cuenta bancaria que va a ser destinada única y exclusivamente para las ofrendas de Horizonte. Y la segunda es esta misma cuenta, pero pueden hacerlo por medio de un depósito en Oxxo, solamente con el número de la tarjeta. Esa información la van a ver aquí en pantalla, tanto el número clave para hacer la transferencia por medio de la aplicación, como el número de la tarjeta para poder hacer la transferencia en Oxxo. Y recordando como familia, lo que hacemos también cada domingo, recordar el por qué ofrendamos. Número uno, lo hemos hecho en adoración y en amorosa obediencia, incluso en tiempos como estos. Número dos, para tener el privilegio de ser partícipes, de llevar el evangelio a más personas
Y número 3, también para poder solventar los gastos, el lugar en el cual nos estamos reuniendo. Sabemos que aunque ahorita no estamos reuniéndonos físicamente en el edificio, pero los gastos siguen corriendo, así que esta es la razón por la cual ofrendamos y por la cual simplemente adoramos a Dios por medio de nuestra ofrenda. Así que familia, pues les amamos, esperamos verlos pronto y nos vemos pronto. Dios los bendiga. El día de hoy recordaremos el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Jesucristo resucitó. Jesús pagó por nuestros pecados y gracias a Él nos dio entrada directa con el Padre. Hoy estudiaremos la antesala de este gran evento. Jesús, el día de hoy, nos modelará la importancia de la oración, nos exhortará a estar alertas y nos enseñará lo vulnerable que somos al mantenernos alejados de Dios en oración. El tema de hoy es la victoria es de Jesucristo. Y vamos a leer Marcos 14 del 32 al 42. Así que sígueme con tu Biblia o con tu vista en la pantalla. Y vamos a empezar. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo, donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabía qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y vamos a empezar con el mapa de hoy, que es este. Número 1, unidos con el Padre por medio del Hijo. Número 2, lo mejor en la vida es tener al Padre. Y número 3, mantente alerta, ora, confía y sé obediente al Padre. Y vamos a empezar con el número 1, que dice así, es unidos con el Padre por el Hijo. Y dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan, comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La conmemoración de la Pascua con sus discípulos no era algo extraño, ya que desde pequeños han participado de ella año tras año. Pero esta vez no sería igual. Este día Jesús mismo les revelaría el verdadero significado de esta conmemoración. Israel fue liberado de la esclavitud, fueron cuidados 40 años en el desierto. Dios les mandó alimento cada día hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida por el Padre. Lamentablemente, la primera generación no entró a la tierra prometida porque después de todos los milagros que Dios hizo,
Creyeron más en su razonamiento que en Dios. Tuvieron más temor de los gigantes que confianza en la promesa del Padre. Así que no fueron obedientes y no disfrutaron del cumplimiento de las promesas que Dios estaba por cumplirles. Pero esta misma experiencia, hermanos, la vivimos todos los días tú y yo. Todas las situaciones que estamos viviendo en la vida nos hacen estar confiando en Dios o confiando en nuestras acciones o nuestras fuerzas. Y todos los días tenemos que pensar esto. ¿Qué pesa más? ¿Mi voluntad o la voluntad del Padre? ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios dice? La historia de la liberación de Israel, a partir de esta conmemoración, ahora representa algo mucho mayor, algo que fue planeado desde la eternidad. Ahora el pan representa en el cuerpo de Jesús y el vino su sangre. Gracias a Jesucristo, este nuevo pacto ha sido sellado para la eternidad, para el bien de tu vida y de mi vida. Desde ese día y hasta que Jesús regrese, los seguidores de Jesús conmemoramos la comunión. Nuestra unión con el Padre y con sus hijos por medio de una persona, de Jesucristo. Y mi oración es que la iglesia no solo participe de esta dinámica donde participamos de la comunión compartiendo el pan y vino un domingo cada vez al mes, sino que además vivamos esa comunión verdadera, amándonos de verdad unos a otros todos los días. Esta semana es una conmemoración de estos eventos llamándole la Semana Santa. Cada iglesia recuerda desde el jueves hasta este domingo el proceso de Jesús hacia la cruz. Por supuesto que es algo digno de recordar, pero familia, no nos quedemos con el recuerdo solamente, sino que cada día de nuestras vidas conmemoren este gran acontecimiento de amor, misericordia, gracia, perdón y sobre todo salvación. De este evento hoy quiero enfatizar lo que Jesús vivió en Getsemaní, porque este día Dios muestra la magnitud de lo que tuvo que experimentar Jesús por ti y por mí. Muchos nos quedamos con el sufrimiento físico de Jesús. En Getsemaní es un lugar donde estaban varios árboles de olivo, había una puerta principal por donde entraban. Posiblemente el dueño de este lugar y seguramente seguidor de Jesús les prestaba este lugar regularmente. Jesús deja a 8 en la puerta y se lleva a su grupo más íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Pero Jesús, ya estando a solas, les pide que oren mientras Él se aparta a orar también. Su palabra dice que Jesús empezó a afligirse y a angustiarse profundamente. Esta fue la tristeza más profunda que Jesús experimentó. La pregunta es, ¿por qué era un dolor tan grande para Jesús? ¿Acaso temía todo lo que iba a sufrir? ¿Acaso le temía a la cruz? La causa de ese dolor no era por el rechazo del pueblo, familia. No era por la traición de Judas, no era por que sus discípulos lo abandonarían, no era por la injusticia de su juicio, no era por la burla de los religiosos y por los romanos que hacían de él, ni siquiera era por la realidad de su próxima muerte. Y a pesar de todo lo anterior, obviamente también era causa de dolor, pero no era el objeto principal de su dolor.
El objeto de Jesús era el objeto de dolor de Jesús era saber que pronto experimentaría la carga de todo el pecado del mundo y la ira de Dios. Jesús sabía que al experimentar esto, Él tenía que estar por primera vez separado del Padre. En 1 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por primera vez, familia, Jesús en toda la eternidad, por primera vez experimentaría la separación con su Padre. En Marcos 15:34 dice, luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús les dice a sus discípulos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. La angustia de Jesús era tan grande al grado de que casi humanamente Él podía morir de la angustia. Sus capilares se dilataron al grado que su sudor era como gotas de sangre. En Lucas 22:44 dice así, dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. El dolor más grande de Jesús fue experimentar la separación con Dios. Y así llegamos al punto número 2 que dice, lo mejor en la vida es tener al Padre. Y dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El dolor y aflicción de Jesús que experimentó en el huerto estaba fuera de toda comprensión humana. Jesús experimentó muchas tentaciones en su vida, pero como sabemos, nunca pecó. Pero esta fue la más grande de todas. Al estar cerca de experimentar la ira y separación de Dios, fue algo que solo Jesús hubiera podido soportar. Aunque la tentación del diablo en el desierto, esto representó la mayor tentación de Jesús de todas. Alrededor de la medianoche, horas antes de su muerte, Jesús soportó el último intento de Satanás de disuadirlo de la ira, de ir a la cruz. En Lucas 22:53 dice, porque no me arrestaron porque no me arrestaron en el templo. Estuve ahí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Jesús fue obediente a todo a Dios. Jesús fue obediente en todo a Dios. De lo contrario, habría terminado en fracaso. La palabra de Dios sería falsa y el evangelio no tendría sentido. Sabiendo Jesús esto, oró fervientemente a Dios. Jesús respondió con oración y ruego a cada pensamiento que no fuera la voluntad del Padre. Cada vez que la tentación venía, Él actuaba de la misma manera, orando a Dios. Mateo 26:39 dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía.
En Mateo 26:42 dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y en Mateo 26:44 dice, así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Jesús no apeló a sus emociones, Él apeló a Dios. En Hebreos lo describe así. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Vemos cómo Jesús acude al Padre con oración íntima al decirle, Abba Padre. Jesús reconoce en su oración la omnipotencia de Dios. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús reconoce que todo es posible para Dios, que no hay cosa más dolorosa que estar sin Dios y que siempre es mejor la voluntad de Dios. Finalmente, Jesús fue obediente al Padre hasta la cruz. Jesús sabía perfectamente la voluntad del Padre. Él podía decidir no hacerlo, pero fue obediente por amor a cada uno de nosotros y cada uno de los que han de conocer las buenas noticias del reino de Dios. Juan 6:38-40 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a un solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Jesús se rindió completamente al Padre, de manera voluntaria, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses lo dice así, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Y con esto llegamos al punto número 3, que dice, mantente alerta, ora, confía y sé obediente al Padre. Y dice, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. A diferencia de Jesús, en su lucha agonizante, sus discípulos estaban dormidos. Pero no solo estaban dormidos del cansancio, la hora que estaban por pasar los agobiaba y además estaban tristes por lo que estaba por suceder. Lucas 22:45 dice así, finalmente dice, se puso de pie, regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Jesús sabía que no solo lo que estaba por suceder a él, sino también lo que estaba por sucederle a sus discípulos, y le preocupaba que estuvieran débiles en la fe. Velen, les dice, y oren para que no cedan ante la tentación. Jesús les da esta instrucción y esta misma familia instrucciones para nosotros. Velen, estén alertas, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. La indicación de Jesús para sus discípulos, Pablo lo describe de esta manera en Romanos 13:11 al 13. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten,
porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. No se metan en peleas, ni tengan envidia. Pedro aprendió perfectamente la lección esa noche en Getsemaní. Él escribió así en su carta. Dice, estén alertas, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Jesús lo describe así, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esa noche los discípulos sin duda alguna querían permanecer alertas, igualmente mantenerse fieles a Cristo. Aunque su corazón estaba el deseo, al final la carne les ganó. Y Pablo lo describe de esta manera. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Jesús oró una y otra vez y otra vez. Él sabía la gran necesidad de él y de sus discípulos de estar cerca de Dios en oración. Jesús lo hizo, sus discípulos no. Y el resultado fue evidente en ambos casos. En conclusión, familia, Jesús, el Hijo de Dios, salió triunfante de la batalla, totalmente decidido a confiar en la voluntad del Padre. El tentador fue vencido. Jesús venció su última tentación. Jesús estaba listo para soportar la cruz con toda su carga, porque Él te veía a ti y Él me veía a mí. Jesús soportó cargar el pecado de la humanidad, soportar el juicio santo de Dios, y lo que más le dolió, estar separado del Padre. En cambio, Pedro, Jacobo y Juan fueron incapaces de mantenerse vigilantes, incluso después de que Jesús los exhortara 2 veces. Debieron haber estado en oración preparándose para lo que venía. Se hallaron durmiendo y cuando llegó el momento sucumbieron a su carne. En cambio, nuestro Señor Jesucristo venció toda tentación de evitar la cruz. Había llegado el tiempo que el Mesías cumpliera su misión terrenal como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se cumplió tal como estaba escrito por el profeta Isaías, que dice así: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Familia, así que
De verdad, hoy es un día para festejar y para recordar aquello que, gracias a que Jesús fue obediente hasta la cruz, hoy disfrutamos y disfrutaremos en la eternidad. Así que por favor, no bajes la guardia, mantente en oración. Familia, no te creas fuerte y ruega todos los días al Padre por fe. Confía en que el plan eterno ya se cumplió y que pase lo que pase, mantendremos nuestra mirada en lo eterno. Lo temporal, tarde o temprano, pasará. Dios nos exhorta a que sigamos manifestando aquello que proveerá para siempre, el amor de Dios. Así que, terminando esta predicación, tómate un tiempo con tu familia. Creo que hoy es un buen tiempo para recordar por qué nuestro corazón está feliz, por qué lo que nos pudiera estar agobiando de lo que está pasando hoy no es mayor del por qué debemos estar felices. Así que te voy a dejar esta tarea para que el próximo jueves nos veamos y podamos participar en esto. Y el aterrizaje y descarga es el siguiente. Número 1, enumera cuáles son tus luchas. Número 2, ponlas en oración. Número 3, sé obediente a su palabra. Y número 4, comenta tu experiencia en el grupo. Así que ya tienes tarea, familia. Y también quiero decirte algo. Voy a subir la información de qué día y de qué manera vamos a participar en la comunión. Va a ser algo donde nosotros, cada familia en sus casas, va a conmemorar y va a disfrutar de este gran acontecimiento donde Jesús presentó el pacto nuevo para nuestras vidas. Así que mantente en oración, sigue haciendo lo que te toca. Hombres, sigan siendo diligentes en promover la unidad en oración y lectura de la palabra todos los días en su casa. Así que nos vemos en la semana. Estén bien, saludos a todos